Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga en el Señor. Segundo viernes del mes de agosto, estamos a 8 de agosto, estamos celebrando a Santo Domingo de Guzmán, fundador en el año 1221, Santo Domingo Guzmán. Bendiciones a todos los domingos, domingas también tenemos en este día que es viernes. Bendiciones a todos, que el Señor los guarde, los custodie, los bendiga el día de su santo, y los que es día de sus cumpleaños, que pues no llevan el nombre de domingo, sean bendecidos en el Señor. Escuchamos este canto y nos disponemos al Señor en este día de la vida de los santos. La oración de la mañana es un rocío que despierta el corazón para el amor. Tú me llenas de ti mismo, Cristo mío, cuando busco tu presencia en la oración. La familia que pondrás en mi camino, yo la voy a despertar en el amor, porque voy llevando a Cristo a las familias, y a las familias voy llevando al Señor. Ay, pero vente para acá, familia, que el amor de Dios es para ti. Ay, pero vente para acá, familia, que su bendición te hace feliz. Ay, pero vente, pero ya, familia, que nuestro Señor Jesús te invita a que seas parte de su reino. Ay, pero vente para acá, familia. Cuando toda la familia es para Cristo, se convierte en fortaleza del amor. Cuando todos los hogares sean cristianos, Jesucristo reinará en nuestra nación. Mi oración es por salvar a las familias, y mi esfuerzo fraternal es en la unión con cada laico, religioso y sacerdote, porque en Cristo la familia es corazón. Ay, pero vente para acá, familia, que el amor de Dios es para ti. Ay, pero vente para acá, familia, que su bendición te hace feliz. Ay, pero vente, pero ya, familia, que nuestro Señor Jesús te invita a que seas parte de su reino. Ay, pero vente para acá, familia. Pero vente para acá, familia, el amor de Dios es para ti. Ay, pero vente para acá, familia, que su bendición te hace feliz. Ay, pero vente, pero ya, familia, que nuestro Señor Jesús te invita a que seas parte de su reino. Ay, pero vente para acá, familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Domingo de Guzmán, fundador en el año 1228. Domingo significa consagrado al Señor. El fundador de los padres dominicos, que son ahora 6.800 en 680 casas en el mundo, nació en Caleruega, España, en el año 1171. Su madre, Juana de Asa, era una mujer admirable en virtudes y ha sido declarada beata. Lo educó en la más estricta formación religiosa, y a los 14 años se fue a vivir con un tío sacerdote en Palencia, en cuya casa trabajaban y estudiaban. La gente decía que en edad era un jovencito, porque en serenidad parecía un anciano.
Su gozo especial era leer libros religiosos y hacer caridad a los pobres. Por aquel tiempo vino por la religión un gran hombre y las gentes suplicaban algunas ayudas para sobrevivir. Domingo repartió en su casa todo lo que tenía hasta el mobiliario. Luego, cuando ya no le quedaba nada más con qué ayudar a los hambrientos, vendió lo que más amaba y apreciaba, sus libros, que en ese tiempo eran copiados a mano y costosísimos y muy difíciles de conseguir, y con el precio de la venta ayudó a menesterosos. A quienes les lo criticaban por este desprendimiento le decían: no puede ser que Cristo sufra hambre en los pobres mientras yo guarde en mi casa algo con la cual pueda socorrerlos. En un viaje se hizo acompañando a su obispo en el sur de Francia y se dio cuenta de que los herejes habían invadido regiones enteras y estaban haciendo un gran mal a las almas. Y el método de los misioneros católicos estaban empleando era totalmente inadecuado. Los predicadores llegaban en carruajes elegantes con ayudantes y secretarios y se hospedaban en los mejores hoteles, y su vida ciertamente no era un modelo de la mejor santidad. Y así, de esa manera, las conversiones de herejes que se conseguían eran mínimas. Domingo se propuso un modo de misionar totalmente diferente. Vio que a las gentes les impresionaba que el misionero fuera pobre como el pueblo, que viera una vida de verdadero buen ejemplo en todo y que se dedicara con todas sus energías a enseñarlas la verdadera religión. Se consiguió un grupo de compañeros con una vida de total pobreza y con una santidad de conducta impresionante. Empezaron a evangelizar con grande éxito apostólico. Sus armas para convertir eran la oración, la penitencia, la paciencia y muchas horas dedicadas a instruir a los ignorantes de la religión. Cuando algunos católicos trataban de acabar con los herejes por medio de las armas o de atemorizarlos para que se convirtieran, les dijo: es inútil tratar de convertir a la gente con la violencia. La oración hace más efecto que todas las armas guerreras. No crean que los oyentes se van a conmover y volver mejores porque nos ven muy elegantes y vestidos. En cambio, con la humildad sí se ganan los corazones. Domingo llevaba ya 10 años predicando al sur de Francia, convirtiendo herejes y enfervorizando católicos, y a su alrededor había reunido un grupo de predicadores que él mismo había ido organizando e instruyendo en la mejor manera posible. Entonces pensó en, en formar con ellos una comunidad de religiosos, y acompañados de su obispo consultó al sumo pontífice Inocencio III. Al principio el pontífice estaba dudoso de si conceder o no permiso para fundar nuevas comunidades de religiosos, pero dicen que en un sueño vio que el edificio de la iglesia estaba ladeándose con peligro de venirse abajo, y que llevaban dos hombres, Santo Domingo y San Francisco de Asís, y ponían el hombro y lo volvían a levantar. Después de esa visión, ya el Papa no tuvo duda en que si debía aprobar las ideas de nuestro santo. En cuantas las las antiguas tradiciones de Santo Domingo, que vio en sueño que la ira de Dios iba a enviar castigo sobre el mundo, pero la Virgen Santísima señalaba dos hombres que sus obras iban a interceder ante Dios, y la colocaban, la calmaban. Uno era Domingo y el otro era desconocido, vestido como de un pordiosero.
Al día siguiente, estando en el templo, vio llegar al que vestía como un mendigo y era nada más y nada menos que San Francisco de Asís, nuestro santo. Lo abrazó y le dijo: los dos tenemos que trabajar muy unidos para conseguir el reino de Dios. Y desde hace siglos ya existía la bella costumbre de que cada año, al día de la fiesta de San Francisco, los padres dominicos van a los conventos de los franciscanos y celebran con ellos muy fraternalmente la fiesta. El día de Santo Domingo, los padres franciscanos van a los conventos de los dominicos y hacen juntos una alegre celebración de buenos hermanos. En agosto de 1216 fundó Santo Domingo su comunidad de predicadores, con 16 compañeros que lo querían y lo obedecían como al mejor de los padres. 8 eran franceses, 7 españoles y un inglés. Los preparó de la mejor manera que le fue posible y los envió a predicar a la buena comunidad. Tuvo una bendición de Dios tan grande que a los pocos años ya los conventos de los dominicos eran más de 70 y se hicieron famosos en las grandes universidades, especialmente las de los padres en París y en Bolonia. El gran fundador le dio a sus religiosos unas normas que les han hecho un bien inmenso por muchos siglos. Por ejemplo, estas: primera, contemplar y después enseñar. O sea, que antes de dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo a estudiar y a meditar las enseñanzas de Jesucristo en su iglesia, y después de su dedicarse a predicar con todo el entusiasmo posible. Predicar siempre en todas partes. Santo Domingo quiere que el oficio principal de sus religiosos sea predicar, catequizar, tratar de propagar las enseñanzas católicas de los medios posibles, y él mismo daba el ejemplo. Donde quiera que llegaba, empleaba la mayor parte de su tiempo en predicar y enseñar catecismo. La experiencia que le había mostrado que las almas se ganan es con la caridad. Por eso todos los días pedían a Nuestro Señor que la gracia que les carece, de crecer en el amor hacia Dios y en la caridad hacia los demás, y tener un gran deseo de salvar almas. Ese mismo recomendaba a sus discípulos que predicaban a Dios constantemente. Los santos han dominado su cuerpo con una mortificación y en muchos casos son más para admirar que para imitar. Recordemos algunas de las que hacían este hombre de Dios. Cada año hacía varias cuaresmas, o sea, pagaba varias pasaba varias temporadas de a 40 días de ayunando pan y agua. Nunca se acostaba en cama suave, siempre dormía sobre duras tablas. Caminaba descalzo por caminos irrizados de piedra y con senderos cubiertos de nieve. Se le colocaba nada a la cabeza, no se colocaba nada en la cabeza para ni para defenderse del sol, ni para guarecerse, guarecerse contra lo grosero. Soportaba los más terribles insultos, sin responder ni una sola palabra. Cuando llegaba de un viaje empapado por los terribles aguaceros, mientras los demás de, se, de iba se iban junto al fuego a calentarse un poco, el santo se iba al templo a rezar. Un día en que por vergüenza los enemigos le hicieron caminar descalzo por un camino, venganza, con demasiadas piedritas afiladas, el santo exclamaba: la próxima predicación tendrá gran frutos porque la hemos ganado con estos sufrimientos. Y así sucedió en verdad. Sufría de muchas enfermedades, sin embargo, seguía predicando y enseñando catecismo sin cansarse ni demostrar desánimo. Era un hombre de la alegría
y del buen genio. La gente lo veía siempre con un rostro alegre, gozoso y amable. Sus compañeros decían, de día nadie más comunicativo y alegre, y de noche nadie más dedicado a la oración y a la meditación. Pasaba la noche entera en oración. Le gustaba mucho hablar de Dios y de la religión. Era de pocas palabras cuando hablaba de temas mundanos, pero cuando había de hablar de nuestro Señor, de temas religiosos, entonces sí que charlaba con verdadero entusiasmo. Sus libros favoritos eran el Evangelio de San Mateo y las cartas de San Pablo. Siempre los llevaba consigo para leerlos día por día y prácticamente se los sabía de memoria. Y sus discípulos recomendaban que no se pasara ningún día sin leer alguna página del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Los que trataron con él afirmaban que estaba seguro de que esos santos conservó siempre la inocencia bautismal y no cometió jamás un pecado grave. Totalmente desgastado de tanto trabajar y sacrificarse por el reino de Dios, a principios del agosto del año 1221, se sintió falto de fuerza estando en Bolonia, la ciudad donde había vivido sus últimos años. Tuvieron que prepararle un colchón, pero porque no tenía, y el 6 de agosto del año 1221, mientras le rezaban las oraciones de los agonizantes, mientras decía, que todos los ángeles y santos salgan a recibirte, digo, qué hermoso, y expiró. A los 13 años de haber muerto, el sumo pontífice lo declaró santo y exclamó al proclamar el decreto de su canonización. De la santidad de este hombre estoy tan seguro como de la santidad de San Pedro y de San Pablo. Santo Domingo de Guzmán, fundador en el año 1221, intercede por nosotros. Amén. Esta es la imagen que tenemos. Vuelvo a repetir, bendiciones a todos los cumpleañeros, a todos los que días de su santo. Dios los bendiga. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merecen sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirá sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta mañana de nuestro viernes, que el Señor nos regala, nuestro segundo viernes del mes, hoy nos habla el Señor sobre un sentimiento, el que quiera. El querer, no querer, es un sentimiento que tienes que saber afinar, porque pues ya te sirvieron de desayunar y no quieres desayunar. Entonces ese sentir de no querer, sabiendo que es la hora del desayuno, pues se convierte como en una necesidad, es una necesidad. Y el querer, no está en el ámbito de la salvación. Es sí, Señor. Por eso mismo, el que quiera venir conmigo es un ámbito de misión.
que tenemos tú y yo en todo este día de la gracia del Señor. En ese ámbito de misión que tenemos, es ir con Él, el que quiera venir conmigo. Por supuesto que sabemos que el ir con Él tenemos muchas cosas que ajustar, renunciar a muchas cosas para poder ser testigos de su amor. El ir con Él significa dejar todo. No se te olvide que dijo más arriba en el Evangelio de San Mateo, que es el mismo que estamos proclamando hoy: si tú amas a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu hija, a tus bienes, o si tú te amas a ti mismo más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Y pareciera contradictorio al mandamiento de amémonos los unos a los otros, pero no es así. Porque Jesús, cuando nos dice, si tú amas a tu Padre más que a mí, tienes que darte cuenta de que tú ya no tienes a tu papá. Tu papá te tiene a ti y te esclaviza, te somete, te obliga y te pone esa situación rígida. Y así pudiéramos decir de mamá, del esposo, del hijo: es que padre, yo no puedo ir porque mi hijo está de vacaciones y está aquí. Entonces dice el Señor, si tú amas a tu hijo más que a mí, no eres digno de mí. Tu hijo tiene que estar aquí. Tienes que traerlo, tienes que ser luz para tu hijo y tienes que mostrarle ese camino. Es que mi hijo no quiere ir a misa, por eso no puedo salir. Entonces, ya no tienes a tu hijo te tiene a ti. Y sucesivamente está pues bien claridoso el espíritu de la posesión y del apego. Ya no le hablas a Jesús por el sentimiento, ya no le hablas a Jesús por ese sentir que se va a enojar, se va a enfadar, se va a atropellar. Y lo mismo sucede con los bienes. Es que padre, yo no puedo salir porque la tienda la abro a la hora de la misa y yo no puedo salir. Entonces tú ya no tienes la tienda te tiene a ti. Y es una situación donde tú ya no vas viendo el ámbito de quién te dio ese papá, quién te dio esa mamá, ese hijo, esa tienda, ese local, quién te lo dio. Has sido buen administrador en los dones, pero los dones descendieron de su presencia generosa en la gracia de la providencia hacia ti. Por eso, el que quiera venir a mí, dice Jesús, el que quiera venir a mí, que renuncie a sí mismo. Como que en esta invitación nos dice, si no quieres, pues no importa, no hay problema. No importa, no hay problema. Y para eso te narro otra parábola que por ahí está en el Evangelio también de Mateo, que era un hijo, un hombre llamado Rico Pulón. Es un apelativo, no es nombre, y siempre de las finas púrpuras alhajas y muy bien comido. Por eso dice opulón, tenía opulencia. Pero a la puerta de su casa había un hombre llamado Lázaro, lleno de, ¿cómo se llama?, de llagas, enfermo, necesitado, hambriento. Lázaro por lo menos quería comerse, fíjate, las migajas que caían de la mesa del rico. Lázaro no ambicionaba banquetazos como los veía adentro de la casa. Entonces, ese hombre no fue más que ciego y sordo a la presencia de la necesidad ajena. En ese momento pudiera haber dicho, a ver tú, Fabiola, a ver tú, Erika, anda, cada vez que yo me sienta, llévale de comer a Lázaro. Anda, que no le falte nada, Julia,
dedícate a darle de comer a Lázaro. Y lo que esté aquí en la mesa, llévaselo. No lo hizo, no quiso. Dice que no le tocaba. Entonces, ¿cuántas veces nosotros somos así? Limitados en nuestra obra de caridad, limitados en nuestra generosidad y limitados en nuestra hospitalidad. Por eso Jesús habla, el que quiera. ¿Qué pasó después? Pues que murió como tiene que ser. Todos los seres vivientes mueren. Muere el rico, con la riqueza no pudo comprar otro día, no pudo comprar otro año más de vida. Muere el rico y se mira en el lugar de tormento. Muere el pobre, el Lázaro, y se mira en el seno de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que hace este hombre atormentado por las llamas del infierno, por el purgatorio? ¿Qué significa purgatorio? Que tienes que purificar tu vida, que en la vida no hiciste el bien. Purgar. Y limpiar significa eso, purgar. Levanta la mirada y mira a Lázaro con Abraham, Abraham con Lázaro. Y entonces empieza a querer. Manda a Lázaro a que con la punta de su dedo me moje mi lengua. Manda a Lázaro. Entonces, a ella empieza a querer. Todo lo que hagas hoy, no se trata de acumulativos. Ya hice el rosario todo el mes de julio, fueron 31 días. Ya hice la misa todo el mes de junio. No se trata de acumulativos. Se trata de estar en gracia de una manera permanente. La obra de caridad que hiciste el lunes no puede llegar hasta hoy viernes. Incluso la de ayer fue la de ayer. Así que si quieres, si no quieres, no te preocupes, mírate que nos estaremos al lado del rico Pulón en el lugar de tormento. ¿Por qué? Porque no quieres. Entonces escuchamos ese proceso de Santo Domingo de Guzmán, que comenzó a vivir una vida de mortificación. Sí, una vida donde él procedía a morir, ofrecía su parte de su vida para morir. Camas duras, ayunos permanentes, penitencia constante, oración asidua. Entonces, cuando tú y yo aprendemos a morir, empezamos a tener ese espíritu de sí quiero, Señor. Ten cuidado porque cuando a veces no renunciamos a nosotros mismos, estamos haciendo oración, pero no renunciamos a nosotros mismos. Estamos viniendo a misa, pero no tomamos la cruz que nos está diciendo Jesús. Porque son dos parámetros. Dice Jesús, el que quiera venir conmigo, renuncie a sí mismo y que tome su cruz de cada día. Una cosa es renunciar, que yo tengo que tener mortificación, y otra cosa es que tengo que seguir haciendo el bien a base del dolor o de la injusticia o de quien me venga a insultar o a levantar falsos o a hacer esa situación de maldad. Y dice el Señor, toma tu cruz y sígueme. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. Escúchalo bien, el que quiera salvar su vida la perderá. Recuerdo a una señora allá en la otra parroquia, es patrona de su changarro. Y como tal, pues
se negreaba sola. Y pues a veces llegaba yo a su lado y le decía, hola hermana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Oye, ¿ya desayunaste? Mira, ya es tarde. No, padre, no he desayunado porque estoy aquí. Oye, y si no has desayunado, tu carácter y tu temperamento, ¿cómo están? Muy impulsivos, muy explosivos, muy violentos. De tal manera que pasa la gente y la maltrata. Pasa alguien que se malpuso con su carretilla o con sus cosas y los insulta. O sea, el que quiera salvar su vida, la perderá. Oye, ¿ya hiciste tu oración aquí en este local? O sea, todo es un organigrama del ámbito espiritual, no religioso. Que el religioso va y cumple y cumple y cumple y no cambia. Cumple y cumple y cumple y no carga la cruz. Pero el espiritual sabe que tiene que ser en Jesús. Sabe que tiene que llevar a Jesús. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero? ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá hacer a cambio para recobrarla? ¿Qué podrás hacer? El rico Pulón ya no pudo hacer nada, porque lo que tendría que haber sido era generar la humildad y ofrecer la caridad, generar la humildad y ofrecer la hospitalidad, generar la humildad y ejercer la generosidad. Así que si tú y yo la soberbia la generamos, estamos perdiéndonos a nosotros mismos y estamos pues no en ese desarrollo del Señor. O después, ¿qué podrás dar a cambio para recobrarla? Miro a la señora del changarro que te decía, había trabajado muy bien, arduamente, había ganado unos muy buenos centavos y de repente que se enferma y esos centavos nada más le sirvieron para salir al paso de la enfermedad, que quedó permanente la enfermedad. Bueno, pues cuántas gentes se pierden a sí mismas, cuánta gente está en ese ámbito de querer ganar todo lo que quiera y está bien. Ten cuidado porque la riqueza no es mala, sino dónde la pones. La pones en la ambición, ya te perdiste. La pones en la posición, ya te perdiste. La pones en la codicia y en la soberbia, ya te perdiste. Pero si la riqueza la pones en las manos de Dios, y empiezas a hacer obras buenas que hablen de ti, estarás ganando la obra del Señor. Padre, ¿y qué puedo hacer yo? Anda, llévale de comer a los hermanos donde están en centros de rehabilitación. Anda, que no son los centavos que te sobraron. Cómprale unas 2 cajas, 3 cajas de leche a las madres de la caridad. Anda, cómprate una torta y ya sabes dónde se paran los hermanos que están limpiando el parabrisas. Ganarte la vida eterna es tener el espíritu de generosidad en el ámbito de la humildad y la sencillez. Que te conmueva mirar a la gente que necesita y necesita más que tú y que yo. Feliz viernes para todos. Nos vemos en un momento en la celebración eucarística. Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Los quiero. Bye. Parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen.